Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Navarro, director académico de Fundación La Educación, y en este momento vengo a comentarles algunas cosas respecto de lo que es el marco para la buena enseñanza, pero estos nuevos estándares que se han publicado recientemente y que van a orientar la evaluación docente a partir del año 2024. En base a eso, tengo una pequeña presentación para ir comentando algunas cosas bastante introductorias, bastante livianitas en este momento, porque la idea ya es en las próximas grabaciones poder ir entregando algunas herramientas concretas para que vayan preparando desde ya algunas herramientas que les permitan desempeñarse de la mejor manera en el aula, pero también en función de lo que es la evaluación docente, que ya se centra bastante más y cada día más en las evidencias. De acuerdo con eso, les voy a compartir un poco de pantalla. Bien, los nuevos estándares marco para la buena enseñanza básicamente lo que buscan es orientar a los docentes en el desarrollo de sus prácticas, pero buscan entregar una orientación práctica. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ¿puede ser más práctico? Siempre puede ser más práctico, pero la idea es que ustedes tengan una visión bastante más práctica y una visión bastante más aterrizada de lo que son estos nuevos estándares. Por ejemplo, muchas veces sucede que que a veces uno no logra aterrizar bien las cosas, ya porque tiene que ver con el lenguaje, qué es lo que se quiere decir. Entonces, estos nuevos estándares otorgan un lineamiento más concreto para el desarrollo de lo que son estas prácticas, porque en definitiva estos estándares representan prácticas para el desarrollo docente. Por esa razón que en las próximas sesiones vamos a estar desarrollando y vamos a estar entregando o comentando algunas herramientas que pueden ser más prácticas para el desarrollo de estos nuevos estándares. Y también es importante que se instalan como un principal referente para la evaluación docente. Por lo tanto, es necesario conocer estos estándares, manejarlos y sobre todas las cosas generar una apropiación respecto de estos nuevos estándares. Y lo más importante, lo que yo siempre he dicho, tiene que ver con el hecho de que no instalemos esta práctica como algo esporádico o solamente en función de la evaluación docente o porque nos lo piden, sino que tiene que ver principalmente con cómo se va desarrollando una nueva práctica, se va desarrollando una nueva forma de hacer las cosas y que obviamente recoge mucho de lo que las y los docentes desarrollamos habitualmente en el aula y en ese sentido levanta prácticas. Por ejemplo, uno de los elementos que se encuentra cuando uno revisa los nuevos estándares para el marco para la buena enseñanza es que se levantan muchas prácticas de lo que son los desempeños, los desempeños competentes y destacados del portafolio de evaluación docente. Por lo tanto, el principal foco tiene que ver con cuán instaladas están las prácticas pedagógicas y lo que seas capaz de evidenciar. Respecto de esto, el dominio A, que es la preparación para el proceso de enseñanza y aprendizaje, establece 4 estándares. El primero de ellos es aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, pero aquí tiene una mirada que es bastante más inclusiva y se sitúa desde lo que es la incorporación y la inclusión del conjunto de los estudiantes. Por lo tanto, busca comprender un conjunto de factores evidentemente multifactoriales y que inciden en el aprendizaje y las diferencias y cómo los docentes nos hacemos cargo de esas diversidades, de esos factores familiares, sociales y culturales, porque una de las cosas que establece estos estándares para el marco para la buena enseñanza dice relación con la incorporación o con la consideración de esos factores y de esas diversidades. Y eso tiene que ver también con el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje que sea más bien más pertinente. En el estándar 2 se establece el desarrollo de un conocimiento disciplinar didáctico del currículum. Esto es sumamente importante porque tiene que ver principalmente con cómo el manejo del currículum y de la didáctica permite adecuar
y adaptar todo esto, lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo a los estudiantes. En ese sentido, y ahí lo dice en forma bastante clara, cómo el saber disciplinar se hace accesible y significativo para los estudiantes. En el estándar 3 se establece la planificación, entonces, cómo de toda esta forma de aterrizar el contenido de acuerdo a las características de los estudiantes se transforma en una planificación donde se intencionen prácticas pedagógicas, metodologías para la enseñanza y aprendizaje y metodologías también evaluativas, porque si vemos el estándar 4 también habla de la planificación de la evaluación y cómo esa planificación de la enseñanza y de la evaluación no solamente está alineada internamente al currículum y a la didáctica, sino que también logra desarrollar una pertinencia con respecto a las características de los estudiantes. Entonces, esa preparación debe ser en consideración con las características de los estudiantes. Por eso que siempre en ocasiones anteriores hemos insistido mucho en el hecho de que antes de planificar, antes de tomar decisiones, primero tengamos claridad respecto de cuáles son las características de las y los estudiantes con los cuales trabajamos. En ese sentido, perdón, en ese sentido pasamos al dominio B, que es la creación de un ambiente propicio. No basta solo con planificar, no basta solo con establecer o cómo idear una sesión o una unidad o un año de aprendizaje, sino que también cómo se desarrolla un ambiente propicio. El ambiente propicio tiene que ver mucho con un ambiente seguro para las niñas, para los niños, y en ese sentido es sumamente importante tomar conciencia de esto. Y esto requiere no solamente herramientas desde el conocimiento, sino que también requiere herramientas socioemocionales y requiere también la concurrencia de otros actores, convivencia escolar, por ejemplo, eh, otros actores que puedan potenciar y desarrollar un trabajo en función de esto. Requiere mucho apoyo emocional también y requiere mucho apoyo también desde lo psicológico. Entonces, esto es sumamente importante porque en el estándar 5 establece la existencia de un ambiente respetuoso y organizado, y eso es sumamente importante para un docente o para una docente, porque tiene que generar ciertas condiciones básicas de respeto, de inclusión y de organización, en el hecho de que eso va a favorecer el ambiente de aprendizaje. Vuelvo a reiterar que en ocasiones posteriores vamos a ir dando herramientas concretas con respecto a estos puntos. En el estándar 6, el desarrollo personal y social se instala como parte de lo que es el desarrollo multidimensional de una persona en su proceso de aprendizaje. No es solamente contenidos, no es solamente conocimiento, no son solamente las ciencias naturales o las ciencias sociales o el lenguaje o la matemática o la educación física o la tecnología, sino que también es una visión bastante más multidimensional de las personas. Es una visión bastante más multidimensional de los estudiantes. Por ejemplo, uno de los énfasis que coloca el marco para la buena enseñanza es el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Y las habilidades para el siglo XXI que tienen que ver con la conciencia crítica, con el pensamiento crítico, con la sustentabilidad, con la equidad de género, y con un conjunto de elementos que tienen que considerarse acá, no tan solo en el diseño, sino que también en la implementación. Por ejemplo, acá dice fomentando competencias socioemocionales, actitudes y hábitos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía y una vida democrática, cuidado por el medio ambiente y valoración por la diversidad. En definitiva, el respeto, un rol activo, una participación importante. En cuanto al dominio C, ya tiene que ver con la implementación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, las estrategias de enseñanza para el logro de aprendizajes profundos debe considerar un conjunto de elementos, desde luego la planificación, las características de los estudiantes y de las estudiantes. Por ejemplo, acá lo dice claramente, para atender las diferencias individuales, promover altas expectativas, participación y colaboración de los estudiantes en actividades inclusivas y desafiantes. Sumamente importante, y lo vamos a retomar también en su debido momento, es el desarrollo de metodologías de tipo activo, ¿ya? Lo vamos a trabajar y lo vamos a desarrollar con mucho más ahínco, pero tiene que ver básicamente con metodología de proyecto, aprendizaje basado en problemas, metodología de casos, exposición combinada, entre otros. Eso lo vamos a desarrollar en una próxima ocasión. En el estándar 8
se establecen las estrategias para el desarrollo de las habilidades del pensamiento. Y esto yo lo quiero ligar también con con lo importante que se establece como en los énfasis curriculares de las distintas asignaturas. Por ejemplo, cuando uno ve los énfasis curriculares para historia, para matemáticas, para ciencias naturales, siempre se enfatizan en estrategias que promuevan el desarrollo del pensamiento, nuevas formas de pensar, pensamiento crítico, como se dice acá, creativo, metacognición, con base en la disciplina en la cual se enseña. ¿Ya? Pero es sumamente importante que los estudiantes logren el desarrollo del pensamiento y para eso, bueno, hay bastantes herramientas, pero en algún momento lo que hay que hacer es sentarse y empezar a seleccionar cuáles pueden ser las mejores, cuáles pueden ser las más pertinentes también. Y la evaluación y retroalimentación para el aprendizaje en el sentido de que, nuevamente, impulsar en la línea de lo que establece el decreto 67, de que la evaluación no es básicamente o solamente la toma de pruebas o la toma de ciertas evaluaciones, sino que es principalmente un proceso de recopilación de información que permita tomar decisiones que a los estudiantes les permita mejorar y avanzar. Por eso es importante la retroalimentación, porque la retroalimentación va a ser clave en cómo yo garantizo o entrego oportunidades para que los estudiantes avancen. En el dominio, en el dominio de están las responsabilidades profesionales y eso dice relación, por ejemplo, con la ética profesional, que es la actuación ética, el resguardo de los derechos de las personas y de la comunidad, por ejemplo, el contribuir al desarrollo del proyecto educativo institucional, de la legislación y del marco regulatorio, pero básicamente yo me centraría en el tema del respeto por los derechos de las personas, de los estudiantes, de los otros profesores, de las otras profesoras, del conjunto de los actores y actoras que concurren en el proceso educativo. Un aprendizaje profesional profundo que sitúa la importancia de su propio aprendizaje en su propio proceso de reflexión, cómo sistematiza sus experiencias, cómo sobre la base de la sistematización de sus experiencias logra construir y proponer nuevas cosas, proponer nuevas mejoras que vayan en función de los aprendizajes de los estudiantes. Y un compromiso con el mejoramiento continuo de la comunidad escolar. Los docentes no somos parte, no somos islas, no estamos aislados de un contexto más social de una organización en comunidad. Entonces es sumamente importante cómo desde nosotros nos vamos creando una perspectiva de conciencia social, de conciencia de que formamos parte de una comunidad y cómo nosotros tenemos un rol sobre la base de nuestro rol docente y tenemos un rol para aportar en esta línea. Como ya he dicho en ocasiones anteriores en esta misma grabación, vamos a ir creando nuevas cápsulas que permitan dar herramientas concretas de cómo ir abordando esta mirada que no es nueva, pero que sí instala nuevos elementos y sobre todo apunta a recopilar más y mejores evidencias. Por lo tanto, la invitación para ustedes a partir de este día es básicamente que vayan intencionando estas prácticas, intencionándolas en el quehacer diario, generando evidencias, almacenando esas evidencias, de tal manera de que cuando sean evaluados no sea algo episódico o me tenga que, entre comillas, preparar para la evaluación, sino que ya sea desde el principio algo instalado. Un saludo muy afectuoso y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.